Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Vamos a iniciar una sesión más del curso de seminario y esta vez vamos a hablar acerca de los instrumentos. Entonces, ustedes van a tener una explicación y un ejemplo para que puedan orientarse. Siempre les recomiendo que visualicen diferentes opciones de instrumentos. Esto va a depender de su estudio. No todos los estudios son iguales, entonces cada uno tiene sus propias características y van a tener también sus propias herramientas para tomar en cuenta dentro de la investigación. Así es que esta solo es una recomendación y una explicación bastante general, pero en esta sesión ustedes van a ver una explicación y sobre eso van a elaborar su instrumento o los instrumentos que consideren y van a realizar una validación de sus instrumentos. Entonces les voy a explicar con más detalle. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes tengan información de dónde obtener esta, esta información o qué es lo que vamos a tomar en cuenta. Les voy a compartir el documento de Word y ustedes ya van a poder orientarse ahí. Bueno, ese es el documento de los instrumentos y cómo van a realizar ustedes la validación. En el cuadro que notan es el cuadro de variables que ustedes ya desarrollaron y tienen ustedes dos variables o tres variables. Esto dependerá de los objetivos específicos. Para este cuadro, que es un ejemplo de una investigación, hay solo dos variables porque fueron dos objetivos específicos. En el apartado de técnicas está la encuesta y la entrevista, que fue lo que se consideró dentro del estudio, y los instrumentos. Si fue una encuesta, pues se plantea un cuestionario, y si es una entrevista, una guía semiestructurada de preguntas. Estos fueron los dos aspectos que se tomaron en cuenta, y ahora les explico para qué nos va a servir los indicadores. Cuando nosotros empezamos a elaborar el cuestionario, debemos considerar los indicadores que establecimos en esta columna, porque para la variable técnicas de estudio, que es este ejemplo, están estos indicadores. Entonces, los indicadores me van a orientar sobre qué preguntas incluir dentro del cuestionario. Este es como mi límite de información y no voy a empezar a pensar qué puedo preguntar en un instrumento o de dónde voy a obtener información, qué será como lo mejor de preguntar. Entonces, estos indicadores ya me limitan y me dan un parámetro específico que solo sobre esto voy a indagar para responder a la variable técnicas de estudio, que es este ejemplo. Es la variable que está acá y por lo tanto la información debería ser bastante acertada con los indicadores. Mi cuestionario, cuando yo lo empiezo a redactar, debe llenar esta información. Debe haber preguntas o indicadores, o también se le llama a estos enunciados sobre anotaciones, notas marginales, subrayados, mapas conceptuales, mapas mentales, porque esas son técnicas de estudio. Entonces me van a ir dando el parámetro hasta qué preguntar o qué más indagar en el instrumento. De igual manera está la segunda variable, que es comprensión lectora. También tiene sus propios indicadores. Entonces estos indicadores de igual forma me van a dar a mí un parámetro de qué ir evaluando o tomando en cuenta dentro de mi instrumento. Para este ejemplo se trabajó únicamente con el cuestionario dirigido a estudiantes. Las dos variables se respondieron a un mismo cuestionario. Hay dos formas de elaborarlo, ustedes pueden considerar cualquiera de los dos, pero si trabajan un instrumento por cada variable es válido, o si trabajan un instrumento solo por todas las variables, también es válido, como en este caso, que es un cuestionario. Y como se iba a orientar a los estudiantes esa encuesta, entonces se incluyó ahí las dos variables. Se trabajó indicadores de las dos para poder
abarcar en un solo cuestionario y no pasarle a los estudiantes 2 cuestionarios. Pero cuando nosotros trabajamos una encuesta que una variable va a ir orientada a profesores y otra variable va a ir orientada a estudiantes, o una variable solo para administrativos y otra variable para profesores, entonces sí es necesario que nosotros ampliemos nuestras técnicas y trabajemos una encuesta para cada grupo. Si no es necesario, pues se puede trabajar en un solo cuestionario si va orientada al mismo grupo. La entrevista que también se desarrolló se trabaja básicamente para poder obtener información, pero que nos va a ayudar a reforzar lo que se indagó con las técnicas de estudio y la comprensión lectora. Realmente la entrevista va a ser un soporte, pero no va a ser la información primordial. Por eso se orientó solo al docente que trabaja esa cátedra para poder tener información un poquito más amplia y que le sirva al investigador para dar una interpretación de resultados, pero no va a tomarse como una base importante de todo el estudio. La base más importante es la encuesta, por lo tanto a esa se le da mayor prioridad, al menos en este estudio que es de ejemplo. Y entonces se trabaja la entrevista con una guía semiestructurada de preguntas. La guía semiestructurada de preguntas es una orientación de cómo ir realizando las preguntas, pero no precisamente tan rígido, sino de una forma en la que puedan haber distintas informaciones, se pueda interactuar más con el entrevistado. Entonces, como su nombre lo dice, semiestructurada es una entrevista más abierta, que se diseñan preguntas, pero que a la vez se tiene una conversación un poquito más orientada y amplia respecto a obtener información. En este caso, ustedes van a trabajar entonces con su cuadro de variables, para eso les va a servir para ir validando los indicadores, la técnica que hayan trabajado y el instrumento. Bueno, eso sería la primera base. Y luego lo segundo, para trabajar la metodología, que es lo que aparece acá. Por favor, cuando ustedes estén diseñando su metodología o si ya la trabajaron, que de hecho ya la diseñaron, por favor incluyan en el apartado instrumento, se recuerdan que aparece metodología, ahí elaboramos distintas, tomamos en cuenta los sujetos y entre ellos tomamos en cuenta el instrumento. Por favor, especifiquen en el instrumento si es una prueba ya estandarizada o que ustedes están adaptando de otro estudio, o bien especifiquen si es una prueba que ustedes están diseñando. Algunos yo les he mencionado que se puede tomar en cuenta ciertos test o ciertos cuestionarios ya utilizados en otros estudios. Puede ser que sea de universidades, de institutos de investigación, que ya hayan desarrollado ciertas pruebas o ciertos cuestionarios y que los podemos nosotros adaptar. En este caso, el cuestionario que se describe en el cuadro de variables se especifica que se va a utilizar la técnica de encuesta con un cuestionario denominado prueba de comprensión lectora, así se le denominó al cuestionario, que es adaptado según la necesidad de este estudio, es decir, la prueba de ejemplo que se tomó es de muchos ítems, pero acá se utilizaron solo los que respondían a estos indicadores, no más, porque no nos interesa saber más información que la que aparece en nuestras dos variables. No nos interesa saber sobre cómo redactan, cuál es el método de escritura que utilizan, porque lo único que estamos nosotros indagando es técnicas de estudio y comprensión lectora. Entonces, traten de alinear sus indicadores solo para lo que tienen en cuenta en sus variables, no más de esa información. Para este ejemplo, entonces, se utilizó la prueba de tercero básico de lectura de 2009 en el formato 3A que emplea el Ministerio de Educación de Guatemala. Es una prueba diagnóstica que realiza el Ministerio de Educación cada año y en ese año se orientó una prueba para tercero básico.
Regularmente lo orientan al ciclo de diversificado, pero bachilleratos o todas las áreas de nivel medio, pero que son del último año de carrera. Para este año 2009 se trabajó con tercero básico y se utilizó ese instrumento que ellos elaboraron, entonces ya era un instrumento validado, pero no se tomó en la totalidad de los ítems, sino se adaptó a esta prueba o a estos indicadores que aparecen en nuestro cuadro de variables. Únicamente esos aspectos. Entonces, preguntas que eran coherentes con estos indicadores. Las otras no se consideraron. Entonces, no se toma el 100% del instrumento algunas veces, sino a los que nosotros estamos utilizando nada más. Esa es una recomendación que lo pueden ustedes aplicar, o bien podrían utilizar ustedes estos indicadores y redactar su propia entrevista y su propia encuesta. Eso no es problema. Para la entrevista que se trabajó en este ejemplo, está diseñada acá, pues tiene los datos generales. Es una técnica de estudio y su relación con la comprensión lectora, fue el estudio, y se elaboraron 5 preguntas. Pero de las 5 preguntas puede ser que se vaya ampliando un poquito más. Por ejemplo, esta que es, ¿cuáles considera que son las necesidades de aprendizaje en la formación de los estudiantes de tercero básico? Pues la persona empieza a responder y puede ser que uno le vaya orientando a realizar en diferente orden las preguntas o que de esta surja algo más que él nos menciona y lo vamos orientando a que nos dé respuesta de la información, no precisamente de llenar estricto el documento de la entrevista, sino que esto sea únicamente una orientación para saber qué información necesitamos nosotros obtener. Esa es una entrevista semiestructurada. Puede ser que la ampliemos durante el proceso de la entrevista y nos da un poquito de margen más, de abarcar más información. Eso sería en cuanto a la entrevista. Acá hay un ejemplo que básicamente ustedes lo pueden aprovechar, pero utilicen también ustedes según su estudio. Siempre les digo, la base de las entrevistas es adaptable según el estudio que desarrollen. En el apartado de la encuesta o el cuestionario que se trabajó con ellos, con los estudiantes, aquí hay alguna información, se trabaja con las instrucciones generales, los apellidos, los nombres. En este caso, en este cuestionario sí era necesario porque es un cuestionario que va orientado a los estudiantes en específico y debe ser como un test. Entonces, por eso se adaptó con nombres y apellidos. En el caso de elaborar nosotros un cuestionario, debemos tomar en cuenta que no se elabora o no se coloca el apartado de nombres porque regularmente se mantiene la discreción de los datos, de qué es lo que vayan a divulgar y la confidencialidad es muy importante. Entonces, en las encuestas no se pregunta el nombre. Recalco que para este caso fue un cuestionario tipo test o tipo prueba y por eso es que se tomó en cuenta ese dato. Pero cuando ustedes trabajen una encuesta, omítanla. Quienes no vayan a trabajar en este caso evaluaciones o pruebas, regularmente es así como se trabaja, sin ningún nombre, para que evitemos los resultados que vayan a desfavorecer a la institución o desfavorecer a algunos entes con los que estamos nosotros trabajando el estudio. Y es de preferencia omitir la información para que sea confidencial. En el caso de trabajar los datos, pues se dan las instrucciones generales y en este caso se trabajó una encuesta que tenía varias series. La primera serie, como les mencioné, se trabajó para la variable 1 y para la variable 2 se trabajó la segunda serie. Aquí solamente se adaptaron los incisos o los numerales que estaban en la prueba de los cuales estaban respondiendo a los indicadores.
Los otros pues no eran necesarios, entonces no se tomó en cuenta la totalidad de la prueba estandarizada o que ya había elaborado el Ministerio de Educación. Solo se utilizaron los que eran necesarios, según nuestros indicadores. Y en la segunda serie aparecen los ítems que respondieron a la segunda variable. Aquí mismo en una sola prueba lo elaboraron ellos. Y este, como es un test, pues tenía cómo se iba a ponderar cada una de las series y ahí aparecen ya en específico. Bueno, en esta información entonces aparece un instrumento que es como una muestra, pero ustedes pueden trabajar su instrumento ya muy individual. De hecho, algunos ya les he mencionado que pueden buscar según su estado de arte, ya encontraron algunos estudios, ciertas entrevistas o ciertas encuestas, qué instrumentos eran los que utilizaron en cada estudio, pueden darles a ustedes una orientación y quizá tomar en cuenta los instrumentos que están ya elaborados y adaptarlos, todo según sus variables. En el apartado del aula virtual, ustedes van a poder visualizar información relacionada con su estado del arte, pero básicamente si ustedes van al apartado de repositorios, van a encontrar este módulo que es el módulo 4, recopilación de información del curso de métodos de investigación que ustedes llevaron, es el módulo 4, y ahí les aparece una explicación detallada de cuáles son las técnicas de recopilación de información para que ustedes tengan un recordatorio. Dentro de esto aparece una especificación de las entrevistas. Aparece que es una entrevista estructurada, semiestructurada, no estructurada o abierta. Ahí hay una explicación básica. Algunas entrevistas o algunos ejemplos o tipos de preguntas y preguntas muy generales para ejemplificar, de estructura, también de contraste. Esto va a depender de la información que nosotros queremos obtener con el encuestado, con el entrevistado, perdón. Y dentro de esta información también aparece cierta clasificación y abajo van a encontrar el apartado de las encuestas, los tipos de encuestas que se pueden trabajar, qué es el contenido que tienen y ahí pueden ustedes verificar, por ejemplo, los cuestionarios. Para poder trabajar ustedes, por ejemplo, una encuesta de opinión, regularmente se utiliza un instrumento de Likert con una escala de Likert para evaluar si es bueno, muy bueno, que excelente. Y hay una escala de valoración para encuestas de opinión. Para encuestas de opinión no recuerdo precisamente quién es el que va a trabajar encuestas de opinión o quiénes son, pero hay una forma de diseñar encuestas de opinión solo al utilizar el instrumento de escala de Likert. Pueden ustedes buscarlo. Ese no está especificado acá en el PDF, pero ustedes lo pueden indagar e ir buscando información acerca de ello. Esto sería entonces el apartado del módulo 4. Ahí aparece información más específica para que ustedes lo busquen en el repositorio. Ahí les va a servir mucho la información. Les voy a dejar de compartir la pantalla y mientras tanto les voy a dar un ejemplo de una escala de tipo Likert para que ustedes la tengan. Bueno, les voy a dar una explicación aquí, a compartirles la pantalla de un instrumento de tipo Likert para que ustedes tengan también una orientación al respecto. Este es un cuestionario para valorar la satisfacción estudiantil universitaria y tiene los datos acá, por ejemplo, que se utilizaron en la institución.
se da una explicación de por qué se está realizando el estudio, los datos personales del encuestado. En esto únicamente se consideró la edad, el sexo masculino o femenino. Tengan bastante detalle con eso. Se trabaja el apartado como sexo y no como género. El término correcto es sexo y lo que está validado en Guatemala es masculino y femenino, así es que son los dos que se utilizan. En el grado es de estudio, profesorado y licenciatura, pues este apartado también era importante. El ciclo que cursa, la jornada y la sección, cuestiones muy informativas, pues es muy general. La fecha de aplicación, que también es importante tomarlo en cuenta, y luego se hace una aclaración que la información es recogida mediante este instrumento y se presentan algunas afirmaciones. Según la escala, seleccione una X a la opción que mejor recoge su valoración. Este instrumento es de carácter confidencial y anónimo, por lo que puede ser respondido con total libertad. Recuérdense que esta es una encuesta de opinión, por lo tanto es importante recalcar la confidencialidad de la información y recalcar que también es anónimo. Esta es la escala de valoración: totalmente insatisfecho 1, poco satisfecho 2, satisfecho 3, bastante satisfecho 4 y totalmente satisfecho 5. En este que es orientación estudiantil, pues ahí aparece el enunciado y la persona encuestada va a valorar entre 1, 2, 3 hasta el 5 cuál es el que más se acerca a su necesidad o según su opinión. Pues ahí va a responder él entre 1 a 5 y ese también es un instrumento bastante adecuado para trabajar en cuanto a opiniones de algún programa, de algún proyecto o de ciertos procesos o elaboración de un producto también. Puede ser utilizado un instrumento de escala tipo Likert. Ahí lo pueden ustedes indagar un poquito más. Eso sería entonces uno de los ejemplos. Otro ejemplo. Y por lo demás, les voy a ya compartir información así general de qué deben ustedes elaborar durante esta semana. Pues deben trabajar entonces su instrumento. Su instrumento depende de esta columna, de su cuadro de variables. Si ustedes trabajaron solo con encuesta, si utilizaron solo entrevista o dudo que alguien haya utilizado solo entrevista porque eso sería un estudio cualitativo. Yo creo que la mayoría dejó encuesta, algunos sí trabajaron encuesta y entrevista, pero deben verificar cuáles son los instrumentos que trabajaron y esos diseñarlos y luego que ya los hayan diseñado así con una estructura muy bonita, muy adecuada, entonces ya realizan la validación con 5 personas. Para este caso, en esta tarea de forma inicial, ustedes van a elaborar la encuesta y la entrevista, básicamente la encuesta con 5 personas y la entrevista solo con una. Entonces, para poder tener la información ya validada y que verifiquemos si es que nuestro instrumento todavía necesita algunos cambios o las preguntas no están bien planteadas, de repente que el encuestado, por ejemplo, no logra comprender bien la información, nosotros tratamos de aclarársela bien y verificamos que hay algún error dentro de esa encuesta. Es todavía válido realizarle modificaciones para entonces ya diseñar el instrumento y pasarlo a la muestra que consideramos en nuestra investigación. La validación del instrumento es el primer paso para luego ya diseñar o dirigir la encuesta completa a la muestra. Es solamente con objeto de prueba para validar, como su nombre lo dice en ese apartado, validar la información que aparece y si es que lo redactamos de la manera correcta. Esto entonces sería la parte fundamental para trabajar dentro de los instrumentos y si ustedes tienen alguna duda, pues la podemos ir aclarando en la sesión que tengamos ya presencial en nuestra reunión.
Bueno, entonces eso sería todo para esta sesión y les deseo muchos éxitos en lo que van a realizar. Nos vemos en una próxima.